Buenas noches. Falta un mes para las elecciones primarias obligatorias, que no van a elegir funcionarios, van a elegir candidatos. Y ya se están diciendo de todo. De todo. Fíjense, ayer hubo un acto importante. Se inauguró un gasoducto que va a traer gas de Vaca Muerta de la Patagonia a Buenos Aires, digamos, a los grandes centros urbanos, conglomerados urbanos del país. Eso le va a permitir al país ahorrar unos 1.000 millones de dólares anuales en compra de gas. Es decir, el país tenía, o tiene, porque todavía no está funcionando, el gasoducto de ayer fue la inauguración nada más, tiene gas en la Patagonia, pero tenía que comprar afuera, en el exterior. Debió ser una fiesta. Debió ser una fiesta. El gobierno, en lugar de hacer la fiesta, empezó a hablar de lo que el gobierno anterior había hecho en materia energética, y por supuesto los funcionarios del gobierno anterior salieron a decir lo que los Kirchner habían hecho en materia energética, que fue un desastre, la verdad. Fue un desastre. A ver, para poner las cosas en su lugar, es cierto que el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, en 2019 dejó un llamado a licitación preparado para hacer este gasoducto. Ese llamado a licitación era con participación pública, pero también privada. Bueno, obviamente pierde la elección, llega el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a ellos no les gusta la participación privada, quieren que sea solamente estatal, y obviamente tienen que reformular todo el pedido de licitación. Y se demoraron. Se demoraron porque había que entregarle a Enarsa, que es la compañía que crearon los Kirchner, para explorar, explotar y distribuir energía. Tuvieron que entregarle a esa compañía todo el paquete de nuevo y juntar los dólares. Y ahí empezó el problema. Cuando se quedaron sin dólares. Cuando se quedaron sin dólares, entonces sí tuvieron que empezar a apurar el proyecto. ¿Por qué? Porque el país seguía pagando al exterior con dólares. Comprar gas en el exterior es muy caro. ¿Por qué? Porque hay que comprar el gas licuado, convertirlo cuando viene acá en gas natural y pagar el flete además. Entonces ahí se apuraron. Esto fue, digamos, 2022. Se comprometieron a hacerlo para este año. Lo hicieron. Está el gasoducto. Está. La noticia era esa. No era quién había hecho mejor las cosas, quién había hecho peor las cosas. No era esa la noticia. No era esa. La consecuencia, obviamente, fue que una pelea entre el gobierno y la oposición, que todo el día, hasta recién, se estaban cruzando tweet y todas esas cosas, que no vale la pena observar, sinceramente. Porque hay un problema, hablando de dólares, hay un problema que es real. Este problema que originó en aquel momento que el gobierno se preocupara por el gasoducto porque se había quedado sin dólares, no se resolvió. Hoy no hay dólares en el Banco Central. No es que faltan, no es que son escasos. No hay dólares en el Banco Central. Están haciendo cosas que más vale no contar con el Banco Central. Y el problema es que durante este año va a demorar mucho tiempo en que vuelva a reanudarse el flujo de ingreso de dólares. En primer lugar, porque estamos en el segundo semestre es estacionalmente siempre muy mezquino en materia de ingreso de dólares, porque no exporta el agro, fundamentalmente.
Y en segundo lugar, porque hay elecciones. Y los inversores, los que tienen dólares, los exportadores, necesitan claridad, necesitan ver qué viene, quiénes son los que vienen, qué políticas van a aplicar. Nadie va a poner un dólar en un país donde no lo dejan tocar dólares y nadie sabe quién toma las decisiones. El gobierno a todo esto se comprometió con el Fondo Monetario Internacional que iba a juntar reservas de dólares, no las juntó nunca, no cumplió ninguna de los compromisos que asumió con el Fondo Monetario, pero tampoco resolvió ninguno de los problemas económicos que tienen los argentinos. Aclaro esto porque por ahí escucho algunos discursos que dicen nos negamos a cumplir con el fondo porque nosotros estamos resolviendo problemas de los argentinos, preferimos resolver los problemas de los argentinos. Mentira, no resolvieron ninguno. Esta es la verdad. Hoy estaba viendo una encuesta de Alessio Berenstein sobre los problemas prioritarios de la sociedad argentina. Hay en los 3 primeros lugares, los 2 primeros son la economía, la inflación y la falta de perspectiva económica. El tercero es la inseguridad. A partir de ahí todos los otros están lejísimos. Ahora, yo digo, ¿el gobierno cree que enojándose con la oposición va a cambiar las cosas? ¿Va a seducir a la gente? Estos son los problemas de la gente, las preocupaciones, los problemas, las prioridades de la gente. Hoy lo escuchaba a Sergio Massa hablar del pasado de Patricia Bullrich. Digo, bueno, ¿estamos ante un hombre sin pasado? Porque acá yo recuerdo que hubo un Sergio Massa que enfrentó a Cristina Kirchner en el 2013, le ganó en la provincia de Buenos Aires, y esa derrota le impidió a Cristina Kirchner la reelección que le prohibía la Constitución y que ella quería hacerla. Sí hubo otro Sergio Massa. Hubo un Sergio Massa que dijo que cuando llegara presidente, el presidente iba a meter presa a Cristina Kirchner y también cuando llegara presidente iba a echar a los ñoquis, a todos los ñoquis de la Cámpora. Sí lo hubo. Fue un discurso del 1 de mayo de 2015. Eran las elecciones presidenciales, él era candidato a presidente, no pasó de la primera vuelta, la segunda vuelta le hicieron Daniel Scioli y Mauricio Macri. Entonces cambió. Digamos, evidentemente, porque además a mí no me importa lo que hizo Massa en términos políticos, obviamente, porque se puede cambiar de posición en la vida. De principios no, pero de posición se puede cambiar. Ahora, lo que sí me preocupa es lo que va a hacer en el futuro, porque es candidato presidencial. Digo, ¿va a volver a cambiar si es candidato presidencial? Ese candidato a presidente que anunciaba que iba a meter presa a Cristina, hoy también dijo que siente muchísimo respeto por Cristina Kirchner y que está muy contento de estar a su lado. Uno escucha esto de Massa y escucha a Cristina Kirchner hablar de la economía, hablar sobre los empresarios, hablar sobre las relaciones internacionales. Dicen, no son la misma cosa. Uno concluye, no son la misma cosa. ¿O acaso Massa va a volver a cambiar si gana la presidencia? Esta es la pregunta. ¿Massa va a volver a cambiar si gana la presidencia? ¿Y va a volver a ser aquel que fue o será uno nuevo que no conocemos? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer en este momento. Yo realmente pienso que Massa
va a cambiar, no va a ser que amigo de Cristina Kirchner. Creo que no va a querer ser un Alberto Fernández porque sabe lo que es ser Alberto Fernández, es decir, un hombre sumiso frente a Cristina Kirchner. Ahora, si todo el ruidaje va a tener, electoral, va a tener esta cosa insustancial, superficial, yo sinceramente creo que mucha gente se va a abstener de ir a votar. Porque entre ir a votar a estos que lo único que hacen es mirarse en el espejo y pelearse entre ellos, y quedarse en su casa, se van a quedar en su casa. Lo están marcando las elecciones provinciales, Lo están marcando las elecciones provinciales. Por supuesto que la responsabilidad es de todos, es del gobierno y es de la oposición de elegir una vía de pelea. Pero la primera responsabilidad la tiene siempre el gobierno. ¿Por qué? Porque es gobierno. Después de una breve pausa, Jorge Macri. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para pagarlo online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Tigre es mi vida. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. La inseguridad golpea toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Como les dije, Jorge Macri. Jorge, les tengo que hacer una primera pregunta porque no puedo pasar de un tema que es muy importante, que es si se va a respetar o no la Constitución de la capital. ¿Qué dice la Constitución de la capital con respecto a si usted puede ser candidato o no? Bueno, dice claramente que sí, porque... A ver, ¿por qué? Bueno, ahí voy. La Constitución tiene requerimientos para distintos cargos. En el caso de candidato a jefe de gobierno dice 5 años anteriores a la elección. A la elección.
En el caso de candidato a legislador dice 4 años anteriores inmediatos. Paremos jefe de gobierno, usted candidato a jefe de gobierno. No, pero es importante justamente porque en una categoría dice anteriores y nada más, y en la otra categoría dice anteriores inmediatos. Lo mismo que para juez, que pero pide... usted candidato a jefe de gobierno. Claro, por eso. Son 5 años antes. Yo he vivido 41 años en la ciudad de Buenos Aires. Y no hace falta que sean anteriores. Son antes de la elección, no inmediatamente anteriores, que es lo que salió como fallo ya en primera instancia. O sea, cumplo con la Constitución de manera acabada, he vivido 41 años acá, he estudiado, bueno, además del tiempo que ya llevo como ministro. Otra pregunta que le quiero hacer y después pasamos a las preguntas en serio, Sí. A las preguntas más que le interesan más a la gente. Sí. Pero este conflicto que creó Franco Rinaldi, con declaraciones ciertamente prejuiciosas socialmente, pero hay sectores de Juntos por el Cambio, los radicales, que le están pidiendo que lo saque de su lista, el primer candidato a legislador local por su lista. ¿Usted qué opina de ese caso? Bueno, yo hablé mucho con Franco. Obviamente no comparto sus declaraciones, sus dichos. No me gusta ese tipo de humor, él lo enmarca en el marco del humor. A mí no me gusta ese humor y no me gustan ese tipo de declaraciones. Y creo que su pedido de disculpas fue sincero. Pero además de ser sincero, creo que él aprendió. Yo creo que cuando uno comete un error tiene que pedir disculpas, pero además aprender del error. Si no hay un aprendizaje, no hay un pedido de disculpas sincero, ¿no? Uno no hace carne realmente. Entonces, dicho esto, a mí me parece que el pedido de la UCR, que compite justamente contra nosotros en nuestra lista, es un poco excesivo. Yo creo en la gente, creo que la gente puede elegir, que no hace falta cancelar a nadie, sacarlo de la lista. Confío en el porteño que va a tomar sus decisiones y que va a votar. Y por otro lado, creo que Franco Rinaldi no es solamente ese error grave que cometió. Franco es un tipo formado, educado, que tiene mucho para aportarle a la ciudad. Que tiene Bueno, eso es lo que hace resiliencia. más rara la declaración, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero por eso digo, para mí fue importante hablar mucho con él. Y ayer hubo un pedido de disculpas de él mucho más profundo, mucho más sentido, mucho más serio. Así que yo estoy tranquilo con que él haya, de nuevo, no solo tomado dimensión, sino aprendido. Si uno aprende del error, listo, puede seguir adelante. Hablaba recién de las peleas entre el gobierno y los políticos y de la que participó mucho su primo, el expresidente Mauricio Macri. Porque se intercambiaron muchos tuits muy violentos más agresivos, no violentos, con Cristina Kirchner. Digo, ¿usted cree que esto es lo que espera la política, la gente de la política? No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta plantear la ciudad que tengo en mente. Tengo mucho para aportarle a esta ciudad de Buenos Aires, por eso quiero ser jefe de gobierno. Quiero superar lo que hizo Mauricio en su momento, lo que hizo Horacio. O sea, la vara queda alta y yo tengo que hacerlo mejor que ellos. También es cierto que tengo un punto de partida mucho mejor que el de ellos. Ya hay transformaciones reales. Y me parece que hoy la gente, como vos bien lo planteabas, Joaquín, antes está pensando en la economía, en la ausencia de porvenir, en esa pared negra que hace que todo parezca que no vale la pena, que el esfuerzo no rinde. Y ya ha bajado a escala ciudad, sin ninguna duda, la inseguridad, el poder circular, el tránsito, el moverse, la libertad de circular, que los piquetes, que nadie se haga dueño de tu libertad. Eso, porque la semana pasada empezó con un piquetazo. Sí. Que fue terrible, el 9 de julio, el acceso a la capital cerrado, pero la 9 de julio fundamentalmente, además intentó ocupar el Ministerio de Desarrollo Social y terminó con este paro de colectivos inesperados que hizo una ciudad un infierno, hizo de la ciudad un infierno. ¿Cómo se resuelve eso? Primero, hay una serie de medidas, pero yo tengo una definición política. Yo voy a tener conflictos con los piqueteros, porque los conflictos que no tenga yo los va a sufrir la gente. Entonces, esta es una decisión de dónde se para uno frente a la política. Si ellos deciden querer cortar, yo voy a estar en la vereda de enfrente. No puedo mirar para otro lado. Ahora, hay medidas que necesitamos tomar antes y que ya son acuerdo dentro de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, quitarles
la intermediación a los líderes piqueteros o líderes sociales, que con eso extorsionan a la gente y la obligan a marchar y eso trae mucha gente. Segunda decisión que para mí es, digamos, innegociable. Los niños no pueden estar en la marcha. Sí, pero para eso necesita un gobierno nacional suyo. Sí, y lo vamos a tener. Y lo vamos a tener. Y después, porque con niños en la marcha es muy difícil plantear el uso de la fuerza pública para liberar una calle, porque lo traen casi como escudo. Entonces, lo que tenemos que acordar todas las fuerzas políticas es que los derechos de los niños están por encima del derecho al reclamo, a un movimiento social, a un piquete. Entonces, dicho esto, una vez que eso ocurra, yo voy a hacer cumplir la ley y a liberar la calle. Porque es cierto que hay un derecho a manifestarse, pero el derecho a manifestarse no es sinónimo al delito que supone cortar la calle. Pero de nuevo, primero lo que hay en mí es una profunda decisión y determinación de estar en la vereda enfrente de eso y de cualquier forma de delito. Narcomenudeo, todo lo precario. El kirchnerismo ha logrado instalar en la Argentina una cultura del desorden y de lo precario que para mí es la que hay que terminar. Es una discusión cultural la que tenemos en la Argentina. ¿A quién vamos a ayudar? ¿Al prepotente, al que hace las cosas de espaldas a la ley o al esforzado, a esa mayoría silenciosa de la que siempre hablamos, pero a la que hay que representar y defender? Yo voy a estar de ese lado, porque esta ciudad es lo que es. Gracias a esa gente. Para llegar a eso está dispuesto a un diálogo previo. Por supuesto, los mecanismos son siempre los mismos. Digo, a mí me preguntan siempre, está este juego de qué ave nos gusta, ¿no? Yo elijo un ave que vuela alto, pero porque también tiene la capacidad de volar bajo. Porque hay momentos en los que el diálogo se impone. Yo hago como paralelismo el rol de un capitán. Uno sale, un capitán de un barco sabe a qué puerto quiere llegar. Yo tengo muy claro el puerto al que quiere llevar. Pero no sabes con qué te vas a encontrar en el camino. Tal vez hay tormenta, y cuando hay tormenta las olas se enfrentan. No se va de costado porque te dan vuelta el barco. Entonces se enfrenta. Después hay días más calmos y entonces uno navega más tranquilo. Uno tiene que tener esa ductilidad. Entonces, el primer paso siempre es el diálogo. Es, muchachos, vamos a entendernos. Acá hay un derecho a circular. Yo voy a hacer imponer la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes pueden manifestarse de esta manera y de esta manera no. Ahora, uno no arranca esa discusión desde el no conflicto. Porque si yo de entrada digo no quiero tener conflicto, ellos me ganan. Yo estoy dispuesto al conflicto, tanto como a acordar y dialogar. Pero no me van a llevar al límite de hacer lo que quieran, porque la gente nos vota para que el Estado ejerza el rol del orden. Sin orden, este país no va a volver a tener progreso. Orden en un concepto general. Orden no es solo policía. Orden es que la gente tenga la certeza de qué puede esperar de su país para poder invertir, como decías antes. Si yo no voy a poder retirar dólares, ¿cómo voy a invertir dólares? Si yo no tengo certeza de que si le doy trabajo a alguien, puedo seguir siendo también dueño de mi pequeña pyme y no pongo todo en riesgo frente a un juicio laboral que no tiene sentido. Proteger al privado tiene que volver a ser un eje dentro de nuestra ciudad, porque esta ciudad es lo que es. No gracias al gobierno que tiene, sino al privado que emprende. Esta ciudad no tiene vaca muerta. Esta ciudad no tiene soja, no hay energía renovable. ¿Cuál es el gran capital de esta ciudad? El capital humano. El privado que emprende y se desafía desde pequeño a grande, desde servicio a industria. Y yo comprendo eso y quiero potenciar eso. ¿Hubo alguna responsabilidad del gobierno de la capital en el tema del paro de los colectivos? Porque no, ninguna. Sergio Massa lo insinuó. No, ninguna. Falso. No nos convocaron. Y además, eventualmente, no es un tema que nos toque. Del total de las líneas que ingresan a la ciudad, la porción que solo se mueven dentro de la ciudad es mínima. La decisión de la tarifa es una decisión del gobierno nacional. Pero es habitual que el kirchnerismo, cuando se ve en el barro, trate de llevar todo adentro, porque es lo que hacen siempre. ¿Usted cree que todo lo que está haciendo en los últimos, desde el jueves, viernes, el gobierno, es porque se ve en el barro? No tengo ninguna duda. El kirchnerismo el año pasado se la pasó diciendo que los que queríamos o que los que creíamos en que cuanto peor era mejor, éramos nosotros. Falso. Los que jugaron siempre al juego de cuanto peor, mejor son ellos. El kirchnerismo juega constantemente ese límite de
tirar todo para abajo, porque cuanto peor, y pasa con todo, ¿no? No evaluemos, no capacitemos, no exijamos, no hay mérito, porque si todo da lo mismo, somos todos iguales. Y la verdad es que no somos todos iguales. Ahora, ese es el juego del kirchnerismo, llevarnos ahí adentro, al barro. Y nosotros ahí tenemos que hacer doble esfuerzo, Joaquín. Vos lo planteaste bien. Nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener una actitud de ejemplaridad. Si nosotros entramos en la misma lógica de pelea, por lo menos en el mismo tono de pelea que plantea el oficialismo, nos estamos metiendo en el barro al que nos quieren llevar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de plantear nuestras propuestas, como yo digo, el viaducto del tren Sarmiento, que va a resolver los problemas desde Villaluro hasta Caballito, o el patrullaje en moto, o la tecnología que quiero traer para seguridad, y no meternos todo el tiempo en ese juego de la política retorcida y sucia que plantea el kirchnerismo, porque si no, en un punto la gente dice, a mí me va muy mal, ellos solo se pelean, sí. Y el riesgo profundo, como bien planteabas, es ¿y para qué voy a ir a votar? Y ese es un tema central que tenemos que trabajar los próximos 30 días. Sí, que se está mostrando en las elecciones provinciales. Exactamente, y que no tenemos que permitir que ocurra. ¿Por qué? Porque el que no vota le está dando demasiado poder al que elige por él. Cuando alguien no va a votar, está cediendo poder. El que vaya vale más. Se representa así y representa de alguna manera también al que no fue a votar. No tenemos que renunciar al derecho a la queja aún votando, pero hay que ir a votar. Ahora, tengo una pregunta que hay dos candidatos a jefe de gobierno, usted y Martín Lustó. ¿Por qué cree que usted puede ser mejor jefe de gobierno que Lustó? Primero porque tengo formación en gestionar ciudades, una ciudad más pequeña como es Vicente López, sin ninguna duda, pero muy similar, en composición social, completamente urbanizada, con servicios como es esta ciudad, que también Vicente López, como la ciudad de Buenos Aires, tiene su capital humano como distintivo. Eso es lo que la hizo crecer, lo que hace crecer a esta ciudad de Buenos Aires, porque llevo más de 1 año y medio como parte de este equipo, porque soy fundador de un espacio político que ha tenido la firmeza de estar enfrente del kirchnerismo del primer día. Yo sé que ese modelo no me representa y quiero demostrar que la ciudad de Buenos Aires es el faro de la Argentina posible. Y yo creo mucho en la gente y me apasiona trabajar cerca de la gente, escucharlos, aprender, desafiarnos. Puedo cuidar lo que está bien, pero también tengo la capacidad de poner en crisis lo que tenemos que cambiar. Lograr orden, lograr limpieza, lograr seguridad, pero además tener... ¿Usted cree que, lo veo hablar mucho de la seguridad, cree que la seguridad ha entrado en cierto límite, ha tocado en la paciencia de la sociedad? Me estoy refiriendo a cualquier hecho de inseguridad, porque evidentemente acá no hay crímenes como en Rosario. Como... Es que yo no... Pero el arrebato está. El arrebato de un celular, claro, para un chico es un trauma. Sale un chico del colegio. Y yo lamento... O para una señora, o para una por supuesto, persona digo, una persona más grande, para cualquier... Es un trauma. Además de que uno pierde un bien, pierde recuerdos, hasta que no recuperas el bien no te podés volver a comunicar. Hay un trauma en ese hecho de violencia, de o me lo sacaron o me amenazaron. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esos pequeños detalles. Sin ninguna duda la ciudad de Buenos Aires es una ciudad mucho más segura de lo que uno encuentra en general. Pero uno no debe compararse contra el resto, tiene que compararse contra uno mismo. Y hoy esta situación precaria, de desorden, de mirada sesgada de la justicia que tiene el kirchnerismo, de haber liberado tanto delincuente, de no permitirnos utilizar el reconocimiento facial para detener delincuentes peligrosos, esta lógica de la puerta giratoria, que no se lleven los detenidos que tenemos en las comisarías al Servicio Penitenciario Federal y nos los dejen acá. Todo eso ha generado una percepción de mayor inseguridad y un dato objetivo de que delitos como el arrebato han crecido. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque no se trata de números, se trata de historias y de personas. Y nuestro deber es estar atento a lo que le está pasando a la gente. Y no importa el dato, si la gente se percibe que el afuera está más inseguro, porque está más desprolijo, porque hay alguien durmiendo donde no debería dormir y esa persona se dirige a los vecinos de manera agresiva, y bueno, se sienten más inseguras. Y nuestra tarea es que la gente esté mejor, no que se sienta peor.
Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Después de una pausa vamos a hablar con el autor de un libro que describe a Javier Milei como ustedes no se imaginan. Lo vamos a escuchar. Una pausa. Bien, estoy con Juan Luis González, que es autor de un libro, se llama El Loco, ustedes lo están viendo acá, es un libro que cuenta, que habla de un Milei que uno no se lo imaginaba, ¿no? Milei se lo imaginaba como la nueva derecha, la nueva expresión de la política, y de pronto aparece un Milei. A ver, Juan, yo cuando leía el libro me hizo acordar a los libros que leía de López Rega, ¿no? Esoterismo, habla con el alma de los perros, o no sé con qué, con la reencarnación de los perros, ve fantasmas. ¿No te dio la misma impresión? Sí, total. Primero, Joaquín, gracias por el espacio de invitación. Vi que la semana pasada La Nación también hablabas de el libro, así que gracias. Porque me impresionó mucho ese libro. No, sí, es así como decís. Ayer, mira, Durán Barba en Perfil reseñaba el libro y hablaba de otros grandes casos de líderes que tienen esta conexión mística. O sea, realmente el caso de Milei no es el único. Quizás la particularidad de él, a diferencia de López Rega, es que en Milei el misticismo y la política están unidos, porque él al final de camino es Dios, o el número uno, como lo llama él, el que le dice que tiene una misión para Milei, que le dice que se meta en política. Entonces acá quizás tiene esa particularidad, que quizás él no estaría haciendo política. No. López Rega, por lo que yo leí, también bajaba el espíritu de Perón y se lo ponía a Isabel, hacía una mezcla de política y... Ahora, vos decís que habías empezado este libro con la intención de hablar de cómo iba a ser o cómo se proyectaba la nueva derecha argentina. Exacto. Y te encontraste con este personaje. ¿Cómo fue ese proceso en vos? Y arranqué a hacer ese libro, de hecho lo tengo 2 o 3 capítulos escritos, y el loco se me fue imponiendo porque estaba haciendo la investigación, hacía entrevistas, sellos, papeleríos, me apareció toda esta cosa mística de Milei, que después si querés la profundizamos, pues la conexión está con Cristo, pero son las medium, los clones, los telépatas. Y cuando me di cuenta, de repente hice un capítulo de ese libro, El Loco, después hice 2, 3, y en un momento dije, pará, acá son 2 libros distintos, así que casi sin que me lo propusiera, me apareció El Loco, que bueno, tiene esos 2 andariveles que son las particularidades propias de Milei, muy original si se quiere, como personaje político, y después también las particularidades propias del espacio de la libertad de avance. A mí lo que más me impresionó es la parte esa en la que habla de que él tiene un diálogo con Cristo y que Dios le dijo que tiene que ser presidente. Sí, la misión lo llama él. La misión, sí. Así es. De hecho, él cuando quiere sumar o ha querido sumar alguno a su aventura política, se lo traducen esas palabras. Yo tengo una misión y el número 1 me dijo, vos sos parte de la misión. Ahora, este libro apareció ya hace 10 días. Sí. ¿Él desmintió algo, dijo algo? No, es llamativo. ¿Hizo decir algo? No, eso es llamativo. O sea, ayer se lo han preguntado, pero medio refilón en algunas entrevistas. Ayer puntualmente en Radio Rivadavia le preguntaban puntualmente estos temas del asesoramiento del perro, los clones, las telépatas, y la respuesta de él fue que de puertas para adentro hace lo que quiere con su vida. Es decir, que no lo negó. No, yo te diría un poco más, lo confirmó, porque dice también de que si Conan fuera el asesor político sería mejor. Conan es el perro. Conan es el primer perro que se le muere y que él hace clones de ese perro, ¿no? Exacto. Conan muere en el 17, uno cuando ve la película entera, la vida de Milei, que fue muy terrible, una infancia muy difícil, de violencia dentro de la casa, de bullying en el colegio y falta de amigos, entiende un poco más por qué la muerte de Conan en el 17 tiene ese impacto tan terrible que simplemente no lo podía aceptar, y como no lo podía aceptar, lo mandó a clonar a Estados Unidos, le llegaron 6 clones, uno muere. Los clones, hay que hacer una aclaración, de un mastín inglés, que son perros que pesan 100 kilos, más parecido a un caballo, si se quiere, que un perro chiquito. Y entre el clon que muere al año, los clones tienen menor esperanza de vida de los animales, que a ese clon lo llaman Angelito.
y entre el Conan que murió, le abren, esto en sus palabras, le abren un canal de luz que le permite ese diálogo con el número 1 y que ahí llegue la misión, sí, con Dios. Y él dice que asistió a la resurrección de Cristo. 3 veces. Y digo, más allá del hecho sí que es bastante llamativo, a mí algo que me sorprende mucho hablando de esto es cómo cruza la palabra loco toda la vida de Milei. Es como una sombra que lo persigue donde va. Porque eso le decían a él, así lo llamaban. Así lo llamaban en el colegio, en el Cardenal Copelo, era el apodo que tenía. Así era la palabra que usaba el padre para justificar la violencia que ejercía sobre él, que era un loco, un rebelde que no le hacía caso. Y así también es el máximo temor de Milei, porque cada vez que él contaba estas cosas, la resurrección de Cristo, o cuando mismo él aparece esta medium que es muy importante en la vida de él, Celia Melamed, quien lo comunica con el clon que murió y con Conan, él a varios conocidos le pasó el contacto de Melamed, incluso a varios le pagó la primera sesión, y siempre el remate era el mismo, es anda de mi parte, no lo puedes contar porque van a decir que estoy loco. Vi 3 veces la resurrección de Cristo, te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco. Que hace juego un poco con lo de ayer en Radio Rivadavia, que él no lo niega, está casi tentado a admitirlo, pero tiene cierto olfato en darse cuenta que capaz que una parte de la sociedad no la terminaría de aceptar. Claro, ahora, digamos, uno lo ve a Milei y lo ve a él, a su hermana y a un grupo de amigos. Vos que has recorrido tanto el entorno de Milei para hacer este libro, hay un equipo, porque digamos, él sabe de economía. Ahora, claro, si llegara a presidente tiene que tener un canciller, un jefe de gabinete, un ministro de salud. Hay un equipo con... Te hago una aclaración con lo de saber de economía, aprovecho el espacio, que a Milei hace 1 año y medio que la revista Noticias le queremos preguntar por qué robó como robó en su libro Pandenomics. Hay un capítulo del libro, son todos los plagios de Milei. En uno, Pandenomics, la investigación que hizo Tomás Rodríguez en la revista, es muy impresionante, porque hasta el día de hoy no contestó. Yo creo que esa es la razón por no contesta a la revista. Entonces te digo eso porque está medio jaque su capacidad intelectual, y también está en jaque esta tesis de él, que va el banco contra los que viven del trabajo ajeno, porque el plagio, Joaquín lo sabe muy bien, es un robo igual de grave que cualquier otro. Yendo al equipo, es bastante reducido, de hecho una cosa bastante atípica de La Libertad Avanza es que Karina, la hermana, concentra roles que en cualquier otro partido estarían divididos en 10 personas, porque es la operadora, la jefa de prensa, la que decide quién entra y quién no en el armado. Y la que lo acompaña. Sí, te diré la frase más repetida de La Libertad Avanza, que saca a muchos de quicio, porque no ayuda a que las cosas sean operativas, es eso, hablarlo con Cari, que la respuesta tiene Milei ante cualquier tema. El delega, que absolutamente todo te diría la hermana. Algunos incluso dicen que hay cierta manipulación en esa relación. De parte de la hermana a él. Parte de la hermana, porque Karina, cuando no logra hacer lo que quiere o llevarlo para donde quiere, a Javier le quita la palabra. Milei de nuevo en este esquema de esta vida tan compleja y esa soledad que lo acompaña, después puede aguantar 1 o 2 días sin hablar con la hermana o con el jefe, como dice él, pero en un momento termina cediendo ante el silencio ese de radio y bueno, se termina yendo a seguir, pero sí es un equipo muy reducido. ¿Hay algo de veracidad vos creés que pueda haber en esa denuncia que hizo Bloomberg? Bueno, se inició una causa judicial, de que está cobrando dólares para colocar en sus listas a los candidatos. Te diría, me sorprendería si no fuera así, por 2 motivos. Primero, por el lugar central que ocupa en el armado su monje negro, Carlos Kikuchi, que ya no es la casta, como dice él, que él viene a luchar contra la casta, sino que es la resaca de la casta, es la tercera línea. Es un hombre que fue vocero de Caballo en los 90, que desde entonces algunos relacionan incluso a los servicios de inteligencia, pero no se conoce ningún mojón en su carrera política que justifique que sea el jefe de un armado. Y segundo, esto está presente en La Libertad Avanza del día 1. Está el caso, en el libro está, de Rebeca Fleita, legisladora porteña, que cuando asume en el 21 denuncia que la apretan dentro de La Libertad Avanza, la obligan a firmar una carta de renuncia por anticipado, la obligan a entregar todos los asesores del Congreso, de la legislatura porteña. Ella se revela, empieza a sufrir amenazas cada vez más serias, que la iban a buscar, la iban a encontrar en una marcha, hace una denuncia judicial y termina el 22 con custodia policial las 24 horas, que es lo que después denuncia Carlos Seguía, el candidato de Milei en Neuquén, con el mismo modus operandi, una salvedad ahí. Ella lo denunció en una editorial que circuló mucho. Lo que no dice Guía, y me consta, es que quien lo llaman a él para pedirle los cargos son Karina Milei y Carlos Kikuchi. Y te digo, es muy interesante escuchar a Karina Milei diciéndole, pero bueno, esto es así, Carlos, vos sabés cómo es esto para financiar. Está grabado eso. ¿Sí? Decime, hablando de grabaciones, ¿vos crees que hay algún acuerdo político, obviamente implícito, por abajo de la mesa, como se dice, entre Milei y Massa?
porque hubo una grabación, creo que le involucró a Malena Galmarini. Y está el caso de que iba a ser candidato de Tigre de Milei, que él denuncia abiertamente eso, y incluso que se juntaron con Malena. Yo una pregunta que me hago y la extiendo acá, es qué hace el Partido Fe y qué hace Pablo Anzaloni, de 5º diputado de Milei y la provincia de Buenos Aires. Un hombre del peronismo, que tiene esas declaraciones tan terribles que algunos escuchamos, que viene de la UATRE, de un sindicato que tiene cero que ver con la Ciudad de la Libertad Avanza y que 3 semanas antes, un mes antes del cierre de lista no había pisado el espacio. Ahora, vos, hablando de eso, hay versiones de que Milei se está llevando, digamos, la resaca de la política a sus listas. ¿Vos crees que es así? Sí, sí, total. Porque, digamos, acá en la capital conocemos los candidatos y los políticos de la capital, pero en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, en el interior. Y él, mira, te digo esto que en el libro está. ¿Por qué él, con Kikuchi operando, cierra con las terceras fuerzas de todas las provincias? Quizás la respuesta las tenga Oscar Leiva, que es el presidente de la Corte Suprema Tucumana. Bueno, está el caso Bussi, ¿no? Exacto, que él le dice a Pedicone, que era el juez que investigaba a Bussi por un supuesto abuso sexual, y Pedicone lo graba sin que Leiva lo sepa, y dice textualmente, frena la causa a Bussi porque ese tipo no es funcional. Yo creo que eso se repite mucho en la Libertad Avanza. Es una historia, si querés, que precede y que excede a Milei, que son como los oficialismos locales, provinciales, nacionales, ayudan, empujan, financian, etcétera, a las terceras fuerzas para sacarle votos a la segunda. Claro, pero ahí el problema es, digamos, que parece que Milei no tiene límite, porque esto de la casta es un mero discurso. Claro. Porque todos estos son las castas provinciales, municipales, locales, ¿no? Claro. Y ahí es el problema, volviendo a lo mesiánico, es el problema que saca cuando se cruza un líder que está convencido que Dios le habla y que Dios lo eligió y que tiene una misión divina, o sea, que lo sitúa a la par de Moisés en un punto. De hecho, él hace ese paralelo con la hermana. Y algunos vivos que se meten en el espacio, porque imagínate a alguien elegido por Dios, que le va a importar el concejal de Calamuchita. No, o porque además tal vez él cree que él, al tener esa relación con Dios, puede limpiar a la persona que llega a su espacio. Puede ser, es probable. Y te digo una más, a mí espero con ansias ver cuando salga las listas completas de la provincia de Buenos Aires, cuando aparezcan los concejales de cada distrito, hacer con un zoom ahí, una lupa, con quienes son en los 135 distritos de la provincia. Muy bien, Juan, te felicito. Un libro excelente, así que ojalá tenga suerte y la gente lo lea. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, al contrario. Una pausa. Bien, algunas conclusiones de lo que escuché esta noche, ¿no? Primero de Jorge Macri, vamos a ir por orden de aparición. El tema de que él ha elegido enfrentarse con los piqueteros fue una definición muy importante. No en el sentido del enfrentamiento físico, que a lo mejor lo tiene que hacer también, violento, digamos, ¿no? Pero sí diciéndoles, bueno, no somos lo mismo, tenemos misiones distintas en la vida. Esto es importante, porque esto de confundir que el piquetero puede estar, pero que no, que el derecho a la protesta, pero que el derecho a la circulación no existe, estas cosas no pueden seguir siendo. No pueden seguir siendo porque están comprometiendo seriamente la tranquilidad y la paz social de este país. Están comprometiendo la paz social de este país. La semana pasada fue invivible en la capital. Invivible en la capital. Y no puede ser que la gente que vive en la capital haya lugares donde no puede ir, porque sabe que ahí está ocupado. Una cosa importante de Macri, que espero que sea cierta, de Jorge Macri, es que dice que no le gusta la pelea de los políticos. Espero que sea cierta, porque realmente el espectáculo que han dado, tanto el gobierno como la oposición, ha sido lamentable. Yo digo, si siguen con este nivel de enfrentamientos, de pelea, fíjense, yo les pido que se tomen 5 minutos y vean de qué hablaban hoy. No dijeron una palabra del presente, no dijeron una palabra del futuro. Hablaron exclusivamente del pasado.
de si Patricia Bullrich cambió o no de posiciones, de si el gasoducto lo había hecho Macri peor que Alberto Fernández, o si Alberto Fernández lo había hecho peor que Macri. Estamos hablando del pasado. Cuando hablamos del gasoducto, ese gasoducto está paralizado y se perdieron más de 5.000 millones de dólares y se importaron en los últimos 12 años más de 70.000 millones de dólares en gas en este país que tiene gas en Vaca Muerta. Este es el nivel de irresponsabilidad y despilfarro que tenemos. El otro tema de Jorge Macri, que vuelvo a decir, espero que sea cierto lo que está diciendo y que no esté en campaña electoral solamente, es el tema de la inseguridad, que él asume que la inseguridad en la capital es un problema. Por supuesto, cuando uno ve Rosario dice, ah, no, Rosario está mucho peor. Cuando uno ve el conurbano dice, no, el conurbano está mucho peor. Pero eso no se le puede decir a la persona que le robaron la cartera, que le robaron el celular, que le robaron la billetera, a la madre que al hijo le robaron cuando salió del colegio. Eso no se le puede decir. Allá está mucho peor. Acá no hay delitos de crímenes violentos, así muy frecuentes, pero sí hay delitos crecientes, digamos, de arrebato, de robo, de violencia, eso sí lo hay. Después está el tema del libro este sobre Milei, que a mí me impresionó mucho, porque, a ver, uno esperaba en Milei a un hombre que estuviera, obviamente, que nos dijera algo, ¿no? Nuevo en la política. Pero algo nuevo con fundamento, con fuerza, que se hiciera cargo de su responsabilidad. Y lo que aparece es un señor que está pendiente del clon de un perro que tuvo y que quiso mucho, y yo no respeto eso absolutamente, pero hace clones y entonces habla con ellos, habla con Dios. Dios le dio una misión, él le llama la misión. Y entonces ya me empieza a preocupar. Porque si por un lado tenemos la vieja política, que solamente habla de las cosas que han pasado y no de las cosas actuales, y por otro lado el que viene a hablar de las cosas actuales está hablando en diálogos que son obviamente increíbles, yo no puedo creer que él hable con Dios, nadie habla con Dios. Se habla de una manera religiosa con Dios, eso sí, pero que Dios le dio la instrucción de que él tiene que ser presidente, eso no se lo creo. O realmente está desvariando. A ver, creo que todo esto pone en duda vuelvo a hablar de lo que hablaba al principio, ¿no? Pone en duda el presentismo en las elecciones, por lo menos en las próximas primarias. Que como decir, no se van a elegir funcionarios, se van a elegir candidatos. Pero pongo en duda porque si la gente está viendo a un señor que habla con Dios, que recibió una misión, y después está viendo a otras personas que solamente hablan del pasado. ¿Quién fue mejor? ¿Quién fue peor? Que si la mamá le pegaba, no le pegaba, que si una estuvo de una posición o de otra. Si eso es todo el espectáculo de la política, ¿para qué va a ir la gente a votar el 13 de agosto? Esto es lo que me pregunto. Yo quiero que la gente vaya a votar. Efectivamente, Macri tuvo un muy buen concepto también cuando dijo, el que no va a votar está delegando su poder de decisión en otro. Eso es un buen concepto. Y quiero que vaya a votar la gente. Pero me doy cuenta que nadie está haciendo nada para que la gente vaya a votar. Chau, hasta el lunes.